bienvenidos. Esto es Vive el Agua, es el programa institucional de Sintraems de Subdirectiva Bogotá y hoy queremos que nos acompañen porque tenemos temas de interés para ustedes. Esto es Vive el Agua, quédese con nosotros. Si deseas consultar fácil y rápidamente la Convención Colectiva de Trabajo de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, ahora puedes hacerlo desde tu celular. Descarga ya la aplicación Sintraems en Google Play y autentica tu acceso a través del código QR que aparece al respaldo de tu carné de afiliado. Sintraems de Subdirectiva Bogotá defiende los derechos laborales y también defiende el patrimonio público de los colombianos. Por ello ha destinado este espacio para el análisis y la denuncia sobre la situación de los despidos masivos que afecta a los trabajadores de diferentes sectores de la economía, entre ellos la empresa pública y el capital privado. Hola, muy buenos días. Hoy Vive el Agua desde el Laboratorio de Medidores de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, exactamente desde el Banco de Pruebas. Y en esta mañana vamos a realizar un análisis de toda la situación laboral en Colombia, con lo convulsionado que se encuentra el país y por supuesto con dos analistas muy especiales en esta mesa de trabajo, en este panel de Vive el Agua. Se trata de Martín Quijano, presidente de Sintraems de Subdirectiva Bogotá. Martín, muy buenos días. Buenos días, Andrea, aquí acompañándonos para tocar ese tema tan importante que está golpeando a la clase trabajadora de nuestro país. Y también con nosotros la doctora Claudia Correa, asesora jurídica de Sintraems de Subdirectiva Bogotá. Buenos días, doctora Claudia. Muy buenos días, un saludo especial para todos los trabajadores de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a los afiliados a Sintraems de Subdirectiva Bogotá y un agradecimiento especial por la invitación a participar en este programa a la Junta Directiva de la Organización Sindical. Gracias. Bueno, iniciamos preguntándole a nuestros invitados cómo ven la situación actual en lo que tiene que ver con los derechos laborales, con la situación de los trabajadores, con lo que está pasando en todo este país tan convulsionado como está últimamente, con marchas y movilizaciones en diferentes puntos de la geografía nacional. ¿Ustedes cómo ven esa situación actual, Martín y Claudia? Andrea, mira, yo creo que la situación no es la mejor. Creo que prueba de ello es que nuestro país, iniciando periodos de año, es cuando más movilizaciones tiene, y vean la fecha en que estamos hoy, al mes de noviembre, y hoy no paran las marchas, no paran las movilizaciones, no paran los rechazos ante una serie de proyectos que el gobierno nacional ha venido presentando para golpear a la clase trabajadora, presentando reformas tributarias, anunciando reformas al sistema pensional, anunciando cambios en el sistema laboral, situación que pues hace que el país, los profesores, la educación pública, los trabajadores de las entidades públicas y oficiales, de las entidades privadas, estén en constante movilización rechazando esas políticas que van a atentar a futuro contra los trabajadores. Doctora Claudia. Creo que efectivamente el escenario y el contexto en el que nos encontramos actualmente de rechazo, de manifestación por parte de todos los sectores a nivel laboral, social, político, económico, en todos los sectores, salud, educación y trabajo, son evidencia de la situación crítica que en este momento enfrenta Colombia y que resulta plenamente válido que tanto todos los sectores como los estudiantes, como los trabajadores, como las centrales obreras que ahora se unen a las manifestaciones iniciadas por los estudiantes, reflejan un poco la situación crítica en la que nos encontramos y resulta plenamente válida y la apoyamos desde Sintraems de Subdirectiva Bogotá. Es muy importante conocer lo que está pasando en las empresas. Hablemos un poco, por ejemplo, del caso en Medellín con los trabajadores de Huawei, más de 200 trabajadores que hoy se ven en riesgo de ser despedidos porque la empresa le ha pedido al Ministerio del Trabajo permiso para despedirlos. Martín, ¿cómo ven ustedes ese escenario en el que esta empresa multinacional china de telecomunicaciones había adquirido un compromiso cuando se hizo la fusión de garantizar, por supuesto, todos los derechos de los trabajadores y, por supuesto, el respeto a la Convención Colectiva de Trabajo? Efectivamente, Andrea, es una de las políticas más que tiene el gobierno nacional para acabar con la clase trabajadora y con, en especial, las convenciones colectivas y las organizaciones sindicales. El tema de Huawei, algunos lo vemos como una multinacional, que como que eso no rayaba con nosotros, que no tenía nada que ver, pero detrás de Huawei hay una historia muy grande. En alguna época, cuando teníamos todo el componente en EPM, las telecomunicaciones, se crea una filial que se llama UNE,
y UNE es la que se encarga de manejar todas las comunicaciones para EPM. Años más tarde viene y se divide la parte comercial, la toma UNE, y la parte operativa se le entrega a esa multinacional que se llama OneWay. Se finge o se presume que se crea una figura de sustitución patronal y hoy OneWay alega y le dice al Ministerio del Trabajo, por favor, autorícenme un despido colectivo, y a los trabajadores al mismo tiempo los notifica y les dice, miren, hemos solicitado al Ministerio del Trabajo un despido colectivo porque no tenemos condiciones económicas para sostener una planta de personal como la que tenemos hoy. Y le envía una carta a sus trabajadores donde, tú lo acabas de decir, son más de 200 trabajadores los que van a despedir, pero OneWay hoy hace parte de los trabajadores que están afiliados a Sintraendes, subdirectiva Antioquia. Es una estrategia para poder acabar la convención, para poder acabar el movimiento sindical, amparada en una figura que se llama la sustitución patronal. Y si esto viene desde el sector público al privado, pues quiere decir que si está pasando en EPM, no somos ajenos de que en otras empresas y entidades del Estado de los servicios públicos domiciliarios pueda estar sucediendo. Entonces, pues es algo que nos preocupa ya en estos días. Desde la Junta Directiva Nacional se motivó una reunión en el Ministerio del Trabajo, la ministra del Trabajo y el viceministro de Asuntos Laborales del Ministerio nos atendieron y escucharon las solicitudes que hizo y los cuestionamientos y las fallas jurídicas que hay también dentro de este proceso para que se tengan en cuenta ante la solicitud que ha hecho OneWay para poder despedir de manera colectiva a más de 200 trabajadores. Bueno, muy bien. En Vive el Agua hicimos un paneo para conocer qué está pasando con los trabajadores en Colombia y encontramos varios casos de despidos masivos. Veamos de qué se trata. En los últimos años hemos evidenciado cómo se ha reforzado la política en contra de la estabilidad de los trabajadores, cómo se han venido degenerando las condiciones también de trabajo de todos los empleados a nivel nacional, y pues obviamente en ETV no ha sido una excepción. En los 2 últimos años, ustedes saben que nosotros hemos estado en un proceso en defensa de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá en contra del segundo intento de Enrique Peñalosa de regalarla, de venderla, y el 14º intento en toda la historia de ETV. En estos 2 últimos años se ha venido acompañando también esa política de despidos masivos, despidos sin justa causa, con los cuales la empresa argumenta pues que está cumpliendo con la legislación y simplemente lo que hace es despedir a los trabajadores. Aquí han habido unas cuestiones particulares con los despidos, teniendo en cuenta que se han despedido personas que llevan más de 25 o 28 años de trabajo, personas que han entregado toda su vida y su conocimiento a esta empresa, al crecimiento histórico de esta empresa, lo cual obviamente ha impactado duramente las operaciones de ETV. Muy bien, después de conocer ese panorama de estos trabajadores que están denunciando despidos masivos en diferentes empresas, ¿cuál es el análisis jurídico, doctora Claudia, de esta situación? Bueno, pues evidentemente el panorama que se presenta es que en el sector privado, en lo que tiene que ver, pues se están ampliando las iniciativas de los patronos en el sentido de emitir planes de retiro voluntario, en el sentido de efectuar despidos masivos, en el sentido de solicitar al Ministerio del Trabajo que se autorice el despido colectivo de trabajadores, y en otros casos, como el último que ocurrió con la huelga promovida por ACDAC, en su legítimo derecho a ejercerlo constitucionalmente, pues encontramos unas interpretaciones judiciales bastante restrictivas de lo que significa en el mundo y para Colombia el derecho de asociación sindical y negociación colectiva, así como el derecho a la huelga. Pero llama también la atención una directiva que recién expide el Gobierno Nacional y la expide el 9 de noviembre de la presente anualidad, en la cual dispone austeridad en el Estado. Y cuando uno lee la directiva, que encuentra que la austeridad va encaminada única y exclusivamente a los derechos laborales. Entonces, no contratación, no viáticos, no horas extras. Entonces, es una política reiterada tanto en el sector público como en el sector privado. Y ante ello, pues se abren todas las acciones judiciales que a nivel interno se tienen y que siempre he sido crítica en el sentido de indicar
que no tienen esa dinámica para poder restablecer con premura los derechos laborales vulnerados y por tanto se está abriendo la posibilidad ya desde hace unos años de los trabajadores y las organizaciones sindicales de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entendiendo que los derechos laborales son un derecho humano fundamental reconocido en la Carta de Naciones Unidas y por tanto pues se abren distintas posibilidades a nivel internacional, tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en la Comisión Interamericana y en general en el sistema general para la protección de los derechos humanos en el mundo. Bueno, es una pésima carta de presentación de Colombia ante el mundo en un escenario, por ejemplo, en el que recientemente Colombia está hablando del ingreso a la OCDE, por ejemplo. ¿Qué hacer desde las organizaciones sindicales, Martín, desde el movimiento sindical, para mostrarle al mundo que aquí las cosas no son color de rosa, que está pasando todo esto? Ese tema, Andrea, ya de verdad que a estas horas de la vida deja de ser ajeno y yo creo que los colombianos tenemos que recorrer hacia el pasado ese tipo de tratados cuando los firma el Estado colombiano, como FUNALCA, como FUNTLC, donde finalmente esos gobiernos internacionales le piden siempre al país que va a ingresar que debe cumplir con una serie de normas y requisitos de respeto hacia el trabajador. Y el Estado, con su interés de hacer parte de esas organizaciones, empieza a fingir toda una entramada y a cooptar algunos sindicatos para llevarlos a esos países y mostrar que en Colombia el tema laboral es el mejor, que en Colombia se respetan los trabajadores, que en Colombia se respetan todos los derechos en materia laboral, pero finalmente terminamos viendo y entendiendo que mientras se firma ese tratado, se mantienen esas garantías, pero al otro día se desmonta todo lo que se venía fingiendo para poder conseguir unos intereses meramente comerciales y económicos que finalmente van a beneficiar a los dueños del capital. Y los trabajadores volvemos a retomar nuestro rumbo de tener que volver a salir a las calles a reclamar una seguridad social, a reclamar los derechos convencionales, a reclamar unas garantías prestacionales. Entonces esto no cambia para nada. Hoy vemos cómo ante ese nuevo tratado que el gobierno nacional hace parte, ya algunos senadores de la República, ya algunas organizaciones sindicales y centrales obreras empezamos a rechazar. Efectivamente, pues en Vive el Agua vamos a una pausa y en un momento seguimos con el análisis de ese tema de la situación laboral en Colombia. Bueno, el día de hoy el sindicato de Claro quiere denunciar los despidos masivos que se vienen presentando en Claro Colombia. Estamos siendo los trabajadores llamados por cumplimiento de metas, son metas completamente difíciles de alcanzar, son metas que tienen muchos factores que hace que el trabajador no pueda cumplirlas y esto está generando despidos masivos. Adicional a esto, la empresa basa sus procesos disciplinarios por cumplimiento de metas en la sentencia 593 del 2014, la cual tiene unos principios que no está respetando. Esto está generando muchos, pero muchos despidos y hacemos un llamado de solidaridad para los trabajadores de Claro, ya que pues vamos a tener una cantidad de personas sin trabajo gracias a estos cumplimientos inalcanzables de metas. Y regresamos a este segundo segmento de Vive el Agua, y con este panel con Martín Quijano, presidente de Sintraemdes, y la doctora Claudia Correa, asesora jurídica de Sintraemdes, subdirectiva Bogotá, hoy desde el laboratorio de medidores, exactamente desde el banco de pruebas en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y bueno, regresamos después de ver también un escenario en donde, doctora Claudia, el país está cambiando las condiciones laborales, cambia el contrato laboral, se hace un escenario propicio para que sean los trabajadores colombianos atractivos para la inversión privada. ¿Pero por qué? Porque es una mano de obra barata, ¿verdad? En efecto, lo que uno encuentra y lo que ha encontrado desde años anteriores es precisamente esa modificación del contrato de trabajo para hacerlo en su duración más corto y
que impacte de una manera diferente el ingreso operacional de determinada empresa. Tenemos para el efecto la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá, que tiene una altísima nómina, de la cual ha sido inmensamente crítica la organización sindical, relativa a contratos de trabajo a labor o término fijo. ¿Qué quiero yo indicar? Que precisamente se promueve la contratación por periodos de tiempo corto, para efectos de no tener que pagar indemnizaciones al momento de terminar dichos contratos de trabajo. Pero no solamente es esa inestabilidad laboral que se vive en la empresa de Acueducto Alcantarilla de Bogotá, sino que además genera zozobra entre los trabajadores, genera angustia entre los trabajadores no saber cuál será su futuro laboral. A nivel nacional la situación no es diferente, en efecto se han presentado contratos, sigue haciendo carrera la no suscripción de contratos de trabajo a término indefinido y se amplía incluso la nómina de contratos de prestación de servicios, que desconoce desde todo punto de vista el sistema prestacional que le es inherente a una regulación laboral estable. En ese sentido, ¿qué se hace carrera en las políticas públicas a nivel laboral en Colombia? Y es precisamente promover la inversión de capital privado o la inversión o la promoción del desarrollo económico o el capital económico para procurar impactar negativamente las relaciones laborales en Colombia. Yo quiero preguntarle a Martín, como líder de esta organización sindical, usted que conoce la historia de vida de muchos trabajadores, lo que pasa, por ejemplo, al interior de la empresa de acueducto y alcantarillado, con esos trabajadores que están pendiendo de un hilo, que no saben qué va a pasar con ellos, que no saben si les van a renovar el contrato, como esa situación también psicológica del trabajador, de decir, bueno, no tengo estabilidad, quiero comprar una vivienda, pero no tengo una estabilidad como para que me presten, quiero proyectar mi vida, pero pues con esa situación laboral no hay forma de proyectarse. Mira, Andrea, yo pues en el tiempo, en el lapso que puedo recordar de lo que ha sido la historia laboral en la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá, no voy a hablar de lo que ha sido parte del siglo XX, pero en los últimos 18 años, o sea, las 2 últimas décadas de lo que es el siglo XXI, de verdad los trabajadores han vivido una zozobra impresionante, incluso, no solo por ser a término fijo o labor, como dice la doctora Claudia, también ha nacido una nueva contratación que no la vemos como un tema laboral, sino como un contrato civil, que son esos contratos de prestación de servicios, pero que también son unos trabajadores que han venido siendo explotados, porque finalmente ellos terminan sometiéndose al cumplimiento de unas labores que finalmente han venido supliendo todo ese tema que se venía haciendo por un contrato a término indefinido, labor o esto. Hoy en la empresa de acueducto y alcantarillado hay una zozobra nueva, que es que cada vez que se va a vencer un contrato de estos, los trabajadores no saben si van a quedar, si van a continuar dentro de la empresa. Caso patente, ahorita el 30 de noviembre se vienen cerca de 300 contratos a labor que deben ser renovados y nos hemos enterado el día miércoles de la semana que la orden de la gerente general fue liquidar todos estos contratos y pues eso deja un ambiente un poco preocupante porque pues si no es la renovación de esos 300 trabajadores quiere decir que la amenaza de que no continúen muchos de estos trabajadores es latente y pues es preocupante porque hay trabajadores que tienen sus hijos en el colegio Ramón B. Jimeno que de no continuar no van a poder continuar recibiendo la educación allí, esos trabajadores que tienen unos tratamientos médicos con un plan complementario de salud que tiene garantizado a través de la convención colectiva y una serie de proyectos en su desarrollo personal y profesional que se va a ver cooptada por decisiones que toma una administración sabiendo que son cargos que necesitan tener una permanencia dentro de la empresa para ejecutar una labor permanente. Bueno, la zozobra, un denominador común para muchos trabajadores. Veamos un poco los casos que también se ven en otras empresas, en otros sindicatos aquí en la ciudad de Bogotá. Los despidos masivos que se han dado al interior de Avianca como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de la huelga por parte del error judicial cometido por la Corte Suprema de Justicia no han tenido límites. La empresa, en un acto ilegal, con pruebas ilegales, hizo montajes para poder destituir a 110 pilotos aproximadamente de la empresa Avianca. Esta zozobra y esta incertidumbre no ha afectado el desarrollo de la asociación. Sin embargo, sí deja muchas preocupaciones, ya que los aviadores se sienten solos a la hora de denunciar la problemática que existe en la aviación y el respaldo que el gobierno ha dado a la empresa
a las aerolíneas y no a la problemática que estamos experimentando a la hora de trasladar a nuestros pasajeros, pone en riesgo la capacidad que tiene la asociación de cumplir con la misión que tiene con la sociedad. Estos despidos masivos han generado problemas en las familias, por supuesto, ha generado incertidumbre a la hora de denunciar. La pregunta es, ¿vale la pena en Colombia protestar? Si cuando se denuncia la verdad y se le cuenta a la sociedad lo que está pasando, inmediatamente el gobierno se moviliza a silenciar el sindicato, a montar, como pasó con la huelga de los pilotos, un tribunal de arbitramiento ilegal para buscar romper una huelga legítima y transparente, ajustada a la Constitución, que lo único que buscaba era que las políticas de productividad al interior de la compañía se detuvieran. Esas son incógnitas que tenemos que manejar y que tenemos que resolver, puesto que los despidos masivos generan una inestabilidad laboral y en el caso de las asociaciones o sindicatos generan una inestabilidad a la hora de generar las denuncias. Ya no tenemos interlocutor válido entre el Estado y los gremios para poder buscar una mejor aviación y unas condiciones seguras de transporte de nuestros pasajeros. Los pilotos colombianos seguimos comprometidos. Los despidos masivos están a la orden del día, sin embargo la responsabilidad que nos atiende está por encima de las consecuencias que podamos estar viviendo y experimentando, y la sociedad puede contar con unos pilotos y una agremiación que pondrán siempre primero la seguridad que el interés económico de las empresas. Bueno, muy bien, y en ese escenario de zozobra, de preocupación de los trabajadores, pues también vemos todos los mecanismos que se utiliza a nivel del Estado para quitarle estabilidad a los trabajadores. Finalmente, el tema de ACDAC con la declaratoria de ilegalidad del paro, estamos viendo el tema de sustitución patronal con el tema de Huawei. Hablemos un poco de eso, Martín y Claudia, cómo todo esto va orientado también a la pérdida de estabilidad de las organizaciones sindicales que son finalmente quienes están encargados de la defensa de los derechos de los trabajadores. Así es, Andrea. Mira, yo creo que el derecho ha permitido perfeccionar tanto una forma de acabar las organizaciones sindicales y de despedir los trabajadores, que hoy el empleador acude a diferentes mecanismos. Uno de esos mecanismos es el que hablamos al comienzo del programa, lo que está pasando en EPM, a través de esa sustitución que se hizo en un momento para la creación de UNE, y después de UNE vino la creación de Huawei, para terminar en unos despidos, desconocer una convención colectiva y acabar ese régimen y una organización sindical allí. Y también hemos visto cómo el empleador, el año pasado y este año, cómo ha buscado el gobierno nacional y el sector privado y público declarar ilegales los paros y las protestas de los trabajadores para poder entrar a judicializarlos por un lado y por el otro lado a disciplinarlos para poderlos despedir de una manera arbitraria, acabar las organizaciones sindicales. Y pues el otro mecanismo, que es el que están usando sobre todo las empresas del sector privado, es declararse en quiebra. Y al declararse en quiebra, pues le piden permiso al Ministerio del Trabajo para acabar la convención colectiva si existe, o para poder iniciar una serie de despidos masivos y poder flexibilizar todo su sistema laboral actual. Eso entre unas, porque yo diría que incluso el tema del acoso laboral también hace parte de una forma de poder empezar a generar que los trabajadores no sigan y no continúen en una empresa, se cansen y digan yo mejor no voy más, y no hay una garantía real en ese tema del acoso laboral para que un trabajador de verdad pueda ejercer su labor dentro de una entidad o una empresa privada. Doctora Claudia. Bueno, yo pienso que desde la defensa de los derechos de los trabajadores uno ya tiene perfectamente identificados los instrumentos y procedimientos a los que acude el patrono para poder impactar negativamente no solo los trabajadores individualmente considerados, sino las organizaciones sindicales donde se agrupan. Entonces uno encuentra, por ejemplo, las declaratorias de quiebra, como las había dicho Martín, los despidos colectivos, encuentra los despidos masivos, porque incluso hay empleadores que ni siquiera acuden al procedimiento de solicitar autorización para el despido de los trabajadores, sino que incurren incluso en vías de hecho para poder impactar negativamente a los trabajadores. Pero ante esas acciones generalizadas, también están los trabajadores. Están los trabajadores colectivizados en las organizaciones sindicales y también reaccionan. Eso es lo interesante de este proceso, Andrea, que uno encuentra que en estas dinámicas sociales los trabajadores, los estudiantes, las comunidades del sector de la salud, de todos los sectores a nivel nacional, se mueven, marchan, se expresan.
y con esa situación se generan también acciones jurídicas. Esas acciones sociales repercuten también en esas acciones jurídicas que se instauran no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y la idea es también que el conflicto laboral que a nivel interno sufre Colombia se visibilice ante los organismos internacionales y puedan igualmente obtenerse protecciones a ese nivel. Entonces, en esa medida es interesante, hay acciones, hay un grupo de trabajadores a nivel nacional que se une y que reclama por sus derechos y que en ese contexto, aunque existan procedimientos implementados por el empleador, hay una fuerza, hay una lucha constante de los trabajadores por evitar la violación de sus derechos. Efectivamente, y creo que es la mejor forma de concluir este tema. Manifestar solidaridad, por supuesto, a todos los trabajadores de ETV, a los trabajadores de Claro, de Huawei, de Avianca, bueno, de diferentes, de los empleados bancarios también que se ven en esta situación. Invitar a todo el país a seguir marchando, a seguirse manifestando por la defensa de los derechos laborales, por la defensa de todos los ciudadanos que nos vemos afectados con propuestas como la reforma tributaria, la defensa de los estudiantes que buscan una educación pública de calidad y por supuesto pues ese es el llamado, ¿verdad? La movilización, la lucha a través de movilizaciones pacíficas en todo el país. A todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Martín Quijano, presidente de Sintraemdes, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Doctora Claudia Correa, muchas gracias. Gracias, Andrea. A todos ustedes, muchas gracias. La invitación para que sigan aquí en Vive el Agua. Y así finalizamos un capítulo más de Vive el Agua. Recuerde usted que Sintraems de Subdirectiva Bogotá defiende los derechos laborales, defiende el cuidado del medio ambiente y lidera la defensa del patrimonio público de los colombianos. Nos vemos en una próxima emisión. Feliz día para todos.